todo es la mejor pista de aterrizaje para los laudos en el sistema jurídico colombiano. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, más o menos, ya voy a terminar. El último punto sobre el aspecto procesal y contractual que quisiera traer a colación muy rápidamente son las famosas cláusulas escalonadas. Todos las conocemos, tenemos una reglamentación al respecto, sabemos que son cláusulas que se insertan en los contratos donde se establecen unos procedimientos y unos requisitos previos a la demanda, ya sea ordinaria o arbitral. Las partes son libres de contractualmente establecer cláusulas de este tipo, hace parte de un desarrollo del principio de la autonomía privada, las partes deciden dentro de un sistema cómo quieren gestionar sus intereses. Sin embargo, en Colombia tenemos una situación que todos conocemos perfectamente, se presentaron ciertos problemas con estas cláusulas, con algunas cláusulas escalonadas que en ciertas circunstancias y debido a algunos comportamientos inescrupulosos de uno de los contratantes llevaron a que la otra parte no pudiera instaurar las demandas dentro de los plazos de prescripción correspondientes, normalmente en caso de acciones con plazos de prescripción cortos con partes estatales. Fallos que consideraron del Consejo de Estado principalmente nulas estas cláusulas y esto llevó a que el artículo 13 del Código General del Proceso terminara consagrando esta invalidez de las cláusulas. En términos muy contundentes, el artículo 13 dice básicamente que las estipulaciones de las partes que establezcan el agotamiento de requisitos de procedibilidad para acceder a cualquier operador de justicia no son de obligatoria observancia. Es decir, las partes pueden pactarlas y luego pasar de largo. El acceso a la justicia sin haberse agotado dichos requisitos convencionales no constituirá un incumplimiento del negocio jurídico en donde ellas se hubiesen establecido ni impedirá al operador de justicia tramitar la correspondiente demanda. Y al final dice, las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas. Contundente, las cláusulas no sirven para nada. La pregunta ¿es que estas cláusulas impiden el acceso a la justicia? ¿Acaso la conciliación, el arreglo directo no es una manera también de obtener justicia? ¿Se justifica una medida tan radical respecto de estas cláusulas que las priva de todo efecto? Cuando en la práctica nosotros sabemos que a muchas empresas les resulta conveniente estas cláusulas, cláusulas que les permiten buscar un arreglo directo o a través de un conciliador sin necesidad de recurrir directamente al contencioso y el contencioso arbitral con las vicisitudes y los costos que tiene. ¿Por qué prohibir de forma tan radical cláusulas como estas? ¿Por qué mejor no reglamentarlas con sus condiciones de validez de forma clara? ¿Por qué no hacerles un control a través de la nulidad parcial o las cláusulas abusivas o el abuso del derecho? ¿Por qué una prohibición radical con unas cláusulas que han mostrado en la mayoría de los casos una utilidad práctica? Esa es básicamente la inquietud que quería traerles al respecto y no siendo más, ya que veo que María Andrea me está haciendo acá cambio de luces, es todo lo que tenía para comentarles. La verdad es que este arbitraje se encuentra en tensión. Ahora, como los aviones se sostiene y avanza por este equilibrio que lo hemos logrado mantener. Sin embargo, a mí el arbitraje con partes estatales, igual que los aviones, yo creo en ellos, yo creo que funcionan, lo he probado y efectivamente me ha ido muy bien, sin embargo, de cierta manera, siempre me mantiene tenso. Muchas gracias. Gracias, doctor Fabricio. Quedamos tensos y vamos en avión para Argentina, porque la doctora María Inés Corrá, se las presento, abogada, árbitro, magíster en Derecho Administrativo, socia y co-head de las prácticas de arbitraje internacional, Derecho Administrativo y Regulación Económica de UOMCHIL, Argentina, así como profesora de las principales universidades en Argentina. Ya que tuvimos esta charla introductoria por parte del doctor Fabricio de cuál es ese contexto al que nos enfrentamos en el arbitraje estatal en Colombia, nos va a dar su perspectiva de lo que ocurre en Argentina. Doctora María Inés, bienvenida. Y a Juan Pablo Cárdenas por la invitación, por renovar siempre la confianza
También una cuestión logística, dado es que la participación híbrida, si en algún momento María Andrea se corta la conexión, no hay dificultades, tengo preparado mi celular para mover rápidamente a otro aplicativo a ver si mejoramos, si es que encontramos problemas. Dicho eso, comienzo diciendo que con Argentina, por lo que yo he escuchado hasta ahora, hay algunas diferencias, ¿sí? Pero empiezo con lo general a lo particular. En Argentina, el arbitraje no está previsto en las constituciones, ni hay una norma tal que indique que los árbitros ejercen jurisdicción en nombre del Estado. No existe tal cosa en Argentina. En Argentina, claramente, el ordenamiento jurídico recepta el arbitraje, da soporte al arbitraje y los laudos arbitrales tienen una eficacia jurídica equiparada con las sentencias. El sistema argentino es hoy actualmente dualista porque en el año 2018 sancionó una ley que recoge sustancialmente la ley municipal. Hasta ese momento era unista, pero con normas más nacionales, más de arbitraje doméstico que de arbitraje internacional. Actualmente tenemos este sistema dualista. Lo más importante es que también, fruto de la recepción del contrato de arbitraje como un contrato, ¿sí? Regulado también en el último Código Civil Comercial de la Nación, sancionado en el 2015, por supuesto que desde mucho antes, pero sancionado como contrato típico a partir de este nuevo código. En Argentina no hay ninguna duda que la principal fuente del arbitraje es consensual y su naturaleza desde el punto de vista de su fuente es contractual, sin dar juicio de que los árbitros, por supuesto, ejercen una función jurisdiccional privada. ¿Cuál es entonces la fuente? Yo les dije que en Argentina la Constitución no menciona arbitraje. Sin embargo, tampoco tenemos duda de la garantía, si se tiene la protección del arbitraje desde el punto de vista constitucional, porque deriva en Argentina y sobre todo en lo que hace al arbitraje de partes privadas, es una derivación de la libertad contractual. Y la libertad contractual es garantizada por la Constitución Nacional, como lo es con todas las constituciones modernas que rigen nuestros países. Por lo tanto, cuando tenemos que encontrar una fuente constitucional al arbitraje en Argentina, la vamos a encontrar indirectamente o implícitamente en la garantía constitucional de la libertad contractual y negocial. Entre partes privadas se rigen básicamente por la autonomía de la voluntad y la libertad contractual. Estas son las reglas generales que todos conocemos en nuestros derechos. ¿Qué pasa cuando el Estado pretende someterse a arbitraje? Ya les adelanto, estilo spoiler, para quien no lo conoce, por supuesto, también en Argentina el Estado puede someterse a arbitraje, pero ha tenido una evolución distinta. Y también, como sabemos que estamos muchos de nosotros especialistas en derecho administrativo, el Estado, para el Estado, no rige el principio de la libertad como la concebimos para las partes privadas, sino que el principio que rige al Estado es el de la legalidad o publicidad. Básicamente el Estado contractual requiere tener una habilitación del ordenamiento jurídico que habilite, en este caso, a someterse a arbitraje o someter disputas a arbitraje, y además esa habilitación puede eventualmente distinguir qué tipo de disputas puede someter a arbitraje. Es decir, que partimos, ¿no?, de una base distinta, como es toda la actuación estatal, parte de un principio de legalidad y no de libertad, y su vínculo con el ordenamiento jurídico es distinto al que tienen las partes privadas. Esto genera o suscita ciertas cuestiones que en Argentina fueron arribadas también eventualmente, y que son relevantes. ¿Por qué? Porque lo que se juega es entender, de acuerdo a cómo se ha dado ese sometimiento, entender si ha sido válido o no ha sido válido, y por lo tanto si se cumple con el requisito de la arbitrariedad subjetiva, que es el que se pone en juego con analizar
la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho desde inicio del siglo XX que el Estado ha afirmado que el Estado puede someterse a arbitraje. ¿Sí? Esto era discutido porque en la Constitución Nacional está aún prevista una norma que indica que todos los asuntos de la nación eran sometidos a la Corte Suprema y los tribunales ordinarios. Frente a esto se discutió si era válido que el Estado sometiera sus asuntos a arbitraje. Y la Corte Suprema, como les digo, ya en la década del 20 del siglo XX, definió que esa norma no constituía una prohibición para que el Estado pudiera, cumpliendo ciertas condiciones, cometer asuntos a arbitraje, no obstante que también en toda jurisprudencia ha entendido que el principio es que esto es una excepción y no una regla y por lo tanto la interpretación en caso de duda es a favor de que no estaría, en caso de duda respecto de en cada caso, si hay dudas sobre ese sometimiento, la interpretación es en favor del sometimiento. No obstante, está permitido y la Constitución Nacional, de acuerdo a nuestra Corte Suprema, no prohíbe al Estado o no establece un límite para una prohibición para que el Estado pueda someter sus disputas a arbitraje. Pero sí, en cambio, la Corte Suprema de su jurisprudencia estableció condiciones, ¿sí?, que marcan requisitos de validez, eventualmente del sometimiento del Estado a arbitraje en Argentina. Y estas condiciones son: la primera, que exista una ley que autorice este sometimiento de ciertos asuntos a arbitraje. Esta ley, cuando hablamos de ley, es una norma de jerarquía legal, formal, que es la regla. En Argentina, por excepción, porque están prohibidos, excepcionalmente están permitidos, el decreto de necesidad de urgencia y el decreto delegado, que básicamente son normas que son ley formal, pero que tienen rango, cuando sortean los requisitos de validez, tienen jerarquía legal. Primera condición, que haya una habilitación legal. Esa habilitación puede ser una ley especial o puede ser una ley general. En ocasiones ha sucedido incluso en leyes de presupuesto, ¿sí? Ustedes saben, no sé, en Colombia, en Argentina las leyes de presupuesto suelen tener unas ciertas disposiciones finales que introducen tipo ómnibus varias cuestiones. En ocasiones está establecido en leyes de presupuesto o en leyes generales, o puede ser en leyes especiales. No hay una ley general que regule el sometimiento del Estado a arbitraje. Con lo cual, en general, se dan habilitaciones que son por leyes, por normas de rango legal especiales. Pero también la Corte Suprema estableció que se incluyen cuestiones que comprometan los atributos de la soberanía o que afecten al Estado como poder público. Y en su doctrina tradicional, estamos hablando de 100 años atrás, 70 años atrás, 80 años atrás, inicialmente distinguió entre lo que serían los actos o las cuestiones que se suscitan por la actuación del Estado a través de los llamados actos jurisdicciones respecto o diferenciándolos de los actos imperios soberanos. Como sabemos, esta distinción entre la participación o la actuación del Estado como persona pública de derecho privado o de derecho público habla de una noción ya superada en el derecho administrativo, que es la doble personalidad del Estado, ¿sí? Hoy, en Argentina, sin ninguna duda, no hay tal doble personalidad del Estado. El Estado tiene una única personalidad y puede actúa generalmente bajo normas de derecho público, pero también en Argentina se permite que, bajo ciertas condiciones, el Estado pueda someterse a derecho privado. Dicho eso, lo cierto es que la legislación, las habilitaciones legales, pueden admitir no solo el sometimiento del Estado en actuaciones que tienen por objetos que están principalmente regidos por el derecho privado, sino también en contratos públicos. No en forma general, repito, sino en normas particulares. Pero esto ha sucedido más recientemente, puedo dar el ejemplo de la ley
permita la posibilidad de que el Estado en esos contratos pueda someter, o mejor dicho, acordar el arbitraje, y efectivamente los contratos que se suscribieron bajo el marco de esa ley se pactó arbitraje. No prosperaron mucho, pero por razones distintas a la legalidad de la cláusula arbitraria. Pero lo que quiero decir con esto es que en la evolución no hay ninguna duda de que si hay habilitación legal, el Estado puede someterse e incluso hacerlo con contratos regidos por el derecho público o principalmente regidos por el derecho público. También la Corte ha dicho que de algún modo algo que a mí me parece muy interesante para introducir aquí y luego eventualmente, si tenemos tiempo, compartir entre todos. En su evolución, como digo, además de las reglas que estableció, destacó algo muy importante, y esto sí lo hizo en la última jurisprudencia, estoy hablando de los últimos 5 o 6 años, es decir, con la composición actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina destacó que el Estado está sometido y debe cumplir los contratos, incluidos los convenios arbitrales, respetando el principio de la buena fe. Y el principio de la buena fe le exige, en primer lugar, cumplir con los compromisos asumidos en ese acuerdo de arbitraje. Por lo tanto, el Estado no puede desconocer lo que pactó, ¿sí? Y esto se lo ha dicho la Corte de forma muy clara. Por ejemplo, en el caso Estado Nacional de Regulación del Tesoro del año 2018, el Estado quiso desentenderse o entender que no era válida el impacto de la revisión sobre la nulidad de ese acuerdo de arbitraje. Y sin embargo, la Corte Suprema entendió que efectivamente el acuerdo que se había hecho con una revisión limitada de nulidad era un pacto que fue voluntario para el Estado, que el Estado estaba habilitado ilegalmente a pactar arbitraje, y se decidió acordar una revisión limitada, debía respetar, y era contrario al principio de la buena fe, desconocer esa cláusula de revisión limitada del laudo final. Y esto lo digo y lo introduzco para que lo deje introducido, porque cuando, por supuesto que el principio de la buena fe rige al Estado tanto como a los privados, que rigen con igual fuerza a los contratos públicos como a los contratos privados. Imagino que en Colombia esto no es distinto. Estos son algunos de los principios generales y específicamente que gobiernan los contratos y los contratos con el Estado. Sin embargo, todos sabemos que con el sometimiento del Estado al arbitraje, como pasa con otros contratos, pero vamos a hablar solo del arbitraje, no es inusual, por lo menos no es tan infrecuente como uno quisiera, que el Estado luego quiera de algún modo desconocer ese compromiso, sea radicalmente, digamos, conociéndolo por alegar el cumplimiento de algunos obstáculos legales o límites que no se cumplieron, o sea parcialmente por su contenido, ¿sí? Y aquí es muy importante cómo juega este principio de la buena fe, porque si el Estado se somete al arbitraje, y se somete válidamente porque está habilitado para hacerlo, luego no puede tratar de encontrar cortapisas, ¿sí?, a la función de los árbitros, tratando de invocar limitaciones que no surgen del propio arbitraje, ¿sí?, y que vienen que son en general invocaciones generales del orden general, de interpretaciones que hacen de la normativa general, que eventualmente no son compatibles con su propio sometimiento al arbitraje, y cuando es válido debe prevalecer simplemente o principalmente porque el contrato de arbitraje es un contrato, y ese contrato está regido por el principio básico de la obligación de cumplirlo y de hacerlo de buena fe. Estas es algunos de los debates que hay en Argentina. Creo que este es el único en materia de cumplimiento de este contrato y no querer salirse cuando le resulte inconveniente o perjudicarlo o obstruirlo en su eficacia última, que es poder emitir un laudo final, y ese laudo final ser ejecutado. Aquí dejo. Gracias, doctora María Inés.
Doctora María Teresa, no me alcanzan los adjetivos para presentarla. La profesora de todos, árbitro, abogada, fundadora de la especialización en contratación estatal de la Universidad del Rosario, de la maestría en contratación pública, mejor dicho. Ya que la doctora María Inés nos deja con el tema de las cortapisas, ¿cuáles son entonces esas cortapisas a las que nos enfrentamos en el arbitraje estatal en Colombia? Buenos días, ahora sí saludo, bien gentil, al doctor Juan Pablo, feliz de estar en el Congreso, al Comité Colombiano de Arbitraje y a mis compañeros de panel. Les digo que saludo porque la vez pasada arranqué como una loca a hablar y no saludé a nadie, estuve groserísima. Yo sí vivo muy sentida en esto del arbitraje estatal, se los digo de verdad. No, tenemos poco tiempo, no quiero hacer explicaciones del artículo 116 de la Constitución, que todos lo conocemos, pero es que ese artículo no establece cortapisas, ninguna cortapisa. Es la autonomía de la voluntad, lo hemos dicho, es la autocomposición, es lo que las partes definan, etcétera. Y sin embargo, cuando una de las partes es estatal, las cortapisas son infinitas y cada vez van creándose más. Yo me atrevería a decir casi que los árbitros estatales somos árbitros de segunda categoría, diría yo. Y tenemos una cantidad de cosas que nos limitan, que para mí, con todo respeto, son inconstitucionales. Yo no tengo duda de eso. Empecemos rápidamente, porque sé que el tiempo nos apremia, por el tema de la arbitrabilidad de los actos administrativos. Primero, yo no entiendo por qué, está en la ley, no doctora, está en la ley, pero yo no entiendo la ley. ¿Por qué un árbitro no puede pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos? No, pero es que doctora, es que fíjense qué es lo que pasa cuando uno embute el concepto civil y comercial en administrativo. Claro, uno no puede pronunciarse sobre el estado civil de las personas, hay temas que no son transigibles, pero el acto administrativo es lo mismo. Yo diría que esa es una división absolutamente ficticia. Hablaba hace un ratico el doctor Fabricio de una cosa que realmente da grima. No, doctora, pues que divinamente el árbitro se puede pronunciar sobre el efecto económico del acto administrativo cuando son potestades excepcionales sin decir nada sobre el acto. A ver, ¿cómo se pronuncia uno sobre que debe o no debe de una cosa que no es válida? Bueno, eso sí, pues yo no, o sea, pero fíjense en lo que ponen al árbitro, a darle yo no estoy diciendo nada sobre el acto. Pero si usted le debe a usted por una indemnización de una cosa que no sé si es válida o no. Bueno, yo sí pensaría que urge, pero urge una norma que aclare que los árbitros estatales pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos. No veo por qué no. Que de potestades excepcionales, doctora, es que solo es de potestades excepcionales, tranquila. Pues es que ahora ni siquiera sabemos cuáles son las potestades excepcionales. No, que las multas, que la cláusula penal pecuniaria, que no, que ya dijo la jurisprudencia que no, que sí, que si no, que si son por acto administrativo. No, si son por acto administrativo las multas y la cláusula, pero ese acto administrativo no es exorbitante. A ver, entonces ahí es donde ponen en peligro al árbitro, de anulaciones, de todo. Entonces, no, esto sí es una multa, ese no es exorbitante, pero sí es acto administrativo y entonces ¿cómo hacemos? Pero ese sí y ese no. Horror. Fuera de todo, la ley 1563, que yo quiero mucho, se inventó otra cortapisa que tampoco la entiendo. Solo cuando es arbitramiento estatal, el árbitro estatal puede tener 5 tribunales arbitrales estatales. ¿Por qué no 6, 4, 1? No, es que yo sí he preguntado. No, es que no se puede, digamos, hacer un círculo muy pequeño de árbitros en eso. Pues igual ocurre en lo público, en lo privado. Al árbitro lo escogen por idoneidad o por sorteo, bueno.
Pero como si eso fuera poco, llega la ley de infraestructura y cataplún. Ah, no, es que no pueden ser 3 de infraestructura. Pero esos 3 forman parte de los 5. O sea, que si uno tiene 5 y 3 son de infraestructura, pues ya está más que muerto. Y los conflictos se presentan en infraestructura. Entonces, fíjense que ahí estamos otra vez complicados. Razón no sé bien que no se pueden concentrar los negocios en pocos. Pues es que los negocios en el arbitramiento se concentran en las personas idóneas y que tienen unas características especiales de preparación, etcétera. No veo. Pero además, como si fuera poco, nos llegan lo que el doctor Gonzalo Suárez, con mucha propiedad y en alguna conferencia que le oí, se llama el soft law. Esa vaina que es. No, fuera de todo, que no se puede, que sí se puede, que no sé qué, que 5, que 3, ahora vienen las famosas directivas presidenciales, que entre otras, ¿qué diablos es eso? ¿Es un acto administrativo? No. Generan confusión en las conductas de los funcionarios, pues claro, ¿quién va a desobedecer una directiva presidencial? Tienen manera de ser controladas por la jurisdicción, pues uno no bien sabe porque no son actos, pero no son nada, pero sí son nada. Voy a hablar expresamente de 3 directivas presidenciales muy rápidamente para hacer después una propuesta. La primera es la directiva presidencial número 4, ese es del 2018, que desde ya, hacia lo gringo, solicito encarecidamente que se derogue toda. Fíjense desde la motivación, es que esto es de autonomía de la voluntad, este es de las 2 partes que se ponen de acuerdo. No, esta es una directiva para la protección jurídica de los intereses del Estado. Es que son 2, es que esto es un contrato entre 2. Y resulta que lo primero que dice es que hay limitaciones para suscribir el pacto, limitaciones para designar el árbitro y limitaciones para ser designado árbitro. 3. Y las primeras sí que son miedosas, porque dice que para suscribir el pacto, necesita concepto previo favorable de la jurídica de la entidad, donde diga, escuchen bien, justifique la conveniencia del pacto. Ay, qué pecado, pero a ver, ¿cómo hace un servidor público que le toca dar un concepto favorable para justificar la conveniencia del pacto en un país como es? Ah, no, es que ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? La conveniencia del pacto. Entonces son tratados, no, que es más caro, que eso es carísimo, que los árbitros. El pobre jurídico de la entidad tiene que dar el visto bueno, si no, no se puede pactar la cláusula. Segundo, limitaciones para designar árbitros, una lista mínimo de 10, bueno, prepárenle bolas. Se remite a la Secretaría Jurídica de Presidencia y a la ANGE, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Y la ANGE debe evaluar la idoneidad y conveniencia del árbitro y del pacto. Yo digo, ¿con qué criterios? Yo no estoy criticando a nadie, pero es que es bien difícil. La misma ANGE, llega un montón de gente, evalúan la idoneidad y, ojo, el secretario jurídico de presidencia aprueba o imprueba el árbitro y la lista previa consulta al secretario general de la presidencia. ¿Eso qué es esa cosa? Estamos ocupaditos, es un país que tiene problemitas. No, están ocupaditos. Ahora, fuera poco, ahora para ser designado, entonces ya lograron los 5, ¿no? Y para ser designado, no, hay que mirar si tiene algún proceso contra el Estado en cualquier lugar de la República, no, que en Orocue, que minutico, que consulten la lista de no sé dónde, porque si tiene algún proceso contra el Estado, no puede. La autonomía de la voluntad la veo perdida,
porque es que yo me tengo que poner de acuerdo con el otro. Imagínense uno de particular. No, espere, está la autorización del secretario. Minutico, usted no es idóneo, un segundito, usted venga para acá, y el otro sentado mirando esa vaina. Directiva Presidencial 22. Esa es distrital. Tiene todos estos mismos líos, pero concepto previo favorable del secretario jurídico del distrito, pero además en la lista debe haber al menos una mujer, lo agradezco. Pero a ver, ¿eso de dónde salió? Es que las mujeres tenemos que estar donde estamos, es porque somos buenas y no porque somos… Ah, no, una mujer, no, pero es que la mujer tiene 5. Sí, digo, tiene 5 tribunales, tiene 3 de infraestructura, no 5 en conducta, porque después usted me regaña. No, pero es que esa señora ya tiene 3 aquí de infraestructura, 5 aquí, la Secretaría Jurídica de no sé dónde no la aceptó. Hágame en el divino favor, ¿no? Entonces, el enredo, no haber litigado contra el Estado, etcétera, etcétera. Ahí viene la afectación total de la autonomía de la voluntad, creo yo. ¿Cómo se controla esto? ¿Se puede anular un laudo porque no se cumplieron eso? Yo personalmente creo que no. Pero no nos expongamos, qué miedo. Sale una nueva directiva presidencial, que es la 05 del año 20, que dice lo siguiente, que además al árbitro hay que averiguarle la posición doctrinaria y lo que ha dicho en otros arbitramentos, es decir, el sentido de sus decisiones. A mí no me parece, eso lo hace todo el mundo, uno mira a quién, pues uno no va a poner de árbitro al señor que piensa distinto, pero ustedes se imaginan eso como una obligación para el distrito. No, esperen, todos los que ha escrito la señora, y mientras más años tenga uno, pues le toca echarse otro artículo a la bolsa de la lectura, que ha dicho sobre esto. Imagínense en el complique. Yo sé que ya estoy pasada. No, pues el límite. Yo he estado muy dolida con esto y me parece que esto crea árbitros de parte, me parece que esto crea unas complicaciones, pero hoy les voy a proponer una cosa, me van a matar. Realmente volvamos a los árbitros de parte, es más transparente, realmente ponerlo sobre la mesa, este es mi árbitro, este es el mío, el otro lo eligen entre las partes. Porque realmente estos son árbitros de parte, pero grave, son 3 árbitros de parte estatal. Porque no hay manera de que el particular pueda poner un árbitro que no esté en la lista del secretario de no sé quién, de si sé cuántas, que no sé qué, etcétera. Entonces, hombre, pues volvamos a los árbitros de parte. El Estado pone uno, el particular el otro, y el otro entre los dos, y yo creo que es con todo este enredo mucho más transparente, se respeta más la autonomía de la voluntad y se dicen las cosas como son y no ponen a los árbitros y a las anulaciones en estos predicamentos tan impresionantes que angustian mucho. Yo diría, Fabri, tú llamas tensión, eso es una divinidad del avión, yo creo que va en picada para abajo, esto es miedoso, entonces yo diría más que tensión, yo creo que aquí hay algo más que tensión. Distensionemos porque tenemos muchos motivos de tensión, entonces distensionemos estas cosas, ¿no les parece? Muchas gracias. Gracias, doctora. Entonces, el avión, ahí va. Y le llega al doctor William Barrera para que desde su perspectiva nos cuente cómo complementamos este panorama con el tema de la responsabilidad. El doctor William Barrera, abogado, árbitro, doctor en Derecho Administrativo, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Bienvenido, doctor William. ¿Cómo ve el panorama? Muchas gracias, Manuela. Primero que todo, mis agradecimientos, mis profundos agradecimientos al doctor Juan Pablo Cárdenas por su amable invitación, como siempre, al Comité Colombiano de Arbitraje. Un honor compartir panel con semejantes ilustres conferencistas y obviamente un saludo especial a tan ilustre auditorio. No me voy a demorar más de 15 minutos, estos son unas reflexiones puntuales sobre un tema que es muy histórico desde el punto de vista de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que ha influenciado el tema en sede arbitral.
Como sabemos todos, desde hace más de 100 años venimos hablando en sede de la jurisdicción de lo contencioso administrativo a partir de 4 códigos contenciosos administrativos base de lo que hoy denominamos los 4 medios de control básicos en esta materia, que como es de conocimiento de todos, está el tema de nulidad y restablecimiento del derecho, el tema del medio de control de controversias contractuales y el tema de reparación directa. ¿Cuál ha sido parte de la atención en esta materia? En materia de responsabilidad contractual y en materia de responsabilidad extracontractual. Y sin duda alguna, tanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo como el propio tema en sede arbitral ha venido decantando discusiones que son bastante complejas para quienes actúan como árbitros en materia de contratos estatales. ¿Por qué? Porque hay una premisa que resulta simple, pero que su desarrollo es bastante compleja. ¿Qué decimos los que nos dedicamos a estos temas de responsabilidad? Sin contrato no tengo responsabilidad contractual, pero no toda responsabilidad derivada de un contrato estatal es necesariamente contractual. Y ahí es donde viene la dificultad correspondiente. Ustedes miran en esas discusiones que se han dado, estuvimos recientemente en un foro maravilloso homenajeando al maestro Jorge Santos Ballesteros en la Universidad Javeriana, está el doctor Ernesto Rengifo, el doctor Juan Pablo Cárdenas. Como ustedes saben, en derecho privado hay voces de unifiquemos el tema de responsabilidades porque finalmente las condiciones y funciones en materia de responsabilidad son las mismas. ¿Qué se dice? Esto mira un tema de reparación de un daño a partir de un hecho dañoso y hay unos conceptos, se dice en el derecho privado, hay una tesis del derecho francés muy interesante de la Sorbona, de un hoy en día ya tratadista, Emmanuel Juin, donde establece que finalmente en ambas responsabilidades está el concepto de falta. Es decir, el tema de incumplimiento, tanto en responsabilidad contractual hablamos de incumplimientos contractuales, como en responsabilidad extracontractual también se habla del concepto de falta. Sin embargo, y es un tema interesante, cuando uno traspasa esas discusiones al derecho público, pues comienzan unas discusiones y unas tensiones que no son tan sencillas. ¿Por qué? En materia de responsabilidad extracontractual, y tenemos una discusión desde hace muchos años, inclusive antes del derecho francés, del fallo blanco en el derecho colombiano, del cual debemos estar muy orgullosos, obviamente hemos ido desarrollando el tema de responsabilidad extracontractual sin falta. Y hoy en día, en materia contractual, algunos nos preguntamos si el tema de responsabilidad contractual solamente parte de la noción de incumplimiento contractual o puede haber causales de responsabilidad del Estado derivada del contrato estatal por temas diferentes al escenario de incumplimiento contractual. ¿Qué es lo importante en esta discusión? Fíjense, verá que se ha vuelto relevante el medio de control. ¿Por qué? La discusión correspondiente en sede arbitral se ha generado básicamente a partir del tema de lo que entendíamos como acción de controversias contractuales o el tema de reparación directa, es decir, estamos en escenarios contractuales o estamos en escenarios extracontractuales. Y ahí han habido unas discusiones y de la mano del tema jurisprudencial, ahí obviamente el tema de la jurisdicción ha tenido una notable importancia en estas discusiones, pero también el tema en sede arbitral. Les coloco 2 ejemplos que fueron en su momento objeto de discusión. ¿Qué hacemos con las garantías postcontractuales? Porque estamos hablando de medio de control, controversias contractuales, y en la normatividad colombiana no tenemos un medio de control de controversias postcontractuales. Ya están los contratos liquidados, finalmente allá en el año 2007, me acuerdo, el doctor Ramiro Saavedra estableció esto tiene fuente en el contrato y nos vamos por el medio de control, controversias contractuales. El tema también, por ejemplo, de esos temas de eventos extracontractuales en teoría de equilibrio económico y financiero del contrato, el tema del hecho del príncipe y demás, finalmente eso ya es pacífico, lo vemos en escenarios contractuales. Sin embargo, han habido algunas materias donde comienzan algunas discusiones que sí requieren un poco de discusión en estos escenarios. ¿Qué ha sido específicamente el tema, por ejemplo, de enriquecimiento sin causa? Y recientemente, que es un tema que alertó a todas las entidades públicas, una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que fue la SU 214 del año pasado. ¿Por qué?
porque comienzan discusiones que son relevantes en esta materia. Obviamente, si no estoy en presencia de acuerdos negociales, de temas contractuales, el tema de reparación directa y enriquecimiento sin causa, vía la sentencia de unificación del 19 de noviembre del año 2012, acordémonos del doctor Jaime Orlando Santofimio, donde finalmente la sección tercera del Consejo de Estado sugiere este tema de enriquecimiento sin causa tiene que irse, el medio de control va a ser el tema de reparación directa. Entonces, eso influyó en sede arbitral. ¿Por qué? Más de un árbitro ante pretensiones de enriquecimiento sin causa terminó declarándose inhibido porque dijo: yo entiendo que estoy frente a una cláusula compromisoria, no estoy frente a un tema de debate vía el medio de control de controversias contractuales, esto corresponde a temas de reparación directa, tengo la sentencia de unificación y por ende yo no me puedo pronunciar sobre esa materia. Se generaron varias decisiones en materia arbitral diciendo los árbitros: me declaro inhibido para pronunciarme sobre ese tipo de pretensiones. Sin embargo, fíjense que ahí la discusión no es menor. ¿Por qué? A lo largo, para llegar a esa sentencia de unificación, y obviamente el tiempo es corto para este tema, ahí comienza una discusión inicial que fue bastante importante. Acá veo al doctor José Armando Bonivento, que fue mi profesor en Derecho Privado en la Universidad Javeriana, y obviamente cuando uno hablaba en Derecho Privado del tema de enriquecimiento sin causa, desde doctor Rengifo, desde el 6 de septiembre de 1935, la Corte Suprema de Justicia estableció este tema de enriquecimiento sin causa tiene carácter subsidiario, si no estoy en presencia de un contrato, cuasicontrato, delito o cuasidelito. Pero fíjense, era que la dificultad cuando se llega a la jurisdicción de lo contencioso administrativo es que se comienza a solicitar vía pretensiones el tema con carácter principal, no con carácter subsidiario. Entonces, desde 1984, y ahí siempre me acuerdo también de un gran maestro, el maestro Carlos Betancourt Jaramillo, comenzamos a labrar 4 grandes etapas antes de la sentencia de unificación. Muy rápidamente, entre 1984 y 1997, se reitera, esto es reparación directa, el enriquecimiento sin causa. 1998 al año 2006 vino una expresión que fue muy… ¿Te acuerdas, María T, que te diga María T en público, o doctora María Teresa? Bueno, pero el tema del hecho cumplido. Bueno, una entidad le dice a un contratista en un contrato: no haga este tema, no lo haga, y el contratista termina haciéndolo. Y me acuerdo, el doctor Ramiro Saavedra termina diciendo: pues acá ni siquiera hay soporte contractual, esto es un hecho cumplido, y obviamente esto requiere un tema de celebración del acuerdo correspondiente para efectos del tema, y no accede a la pretensión. Entre diciembre del 2008 y el 15 de marzo del año 2009, viene una hipótesis que fue curiosa. ¿En qué sentido? La entidad le dice: haga el tema, el contratista dice: yo no tengo que hacerlo, pero ¿qué le dice la entidad? Lo voy a sancionar. Y como lo voy a sancionar, alguien que dijo: acá sí puede haber tema de enriquecimiento sin causa. Y vino una cuarta etapa que fue bastante corta, de 4 o 5 meses, donde la sección tercera dice: mire, yo creo que acá toca aplicar la actio in reverso, y esto va a tener un término, obviamente todos preocupados alzamos la mano y dijimos: vamos a tener un término de prescripción propio, que es el tema del artículo 2536 del Código Civil. Entonces ya no tendríamos 4 acciones clásicas, sino tendríamos 5, el tema derivado de la tensión con el derecho privado. Eso generó de forma rápida la sentencia de unificación del doctor Jaime Orlando Santofimio. Sin embargo, y ahí es donde viene mi preocupación con el tema, fíjense, verá que en esa sentencia de unificación se establecen 3 grandes hipótesis. ¿Dónde se complica el tema en sede arbitral? Ante un contrato que está vigente, un contrato que ha sido celebrado y, por ejemplo, toca realizar mayores cantidades o prestar mayor servicio. Y ahí la discusión no ha sido pacífica para nada. Entonces, ustedes miran el tema en sede inclusive de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y ya termino con la SU 214, y en sede de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con posterioridad a la sentencia de unificación, siguió el debate. ¿En qué sentido? Hay 3
sentencias base con posterioridad a la sentencia de unificación que son muy interesantes en la discusión. Una sentencia del 4 de junio del año 2015, el expediente del 24.000, donde se dice, les leo: en este sentido, la Sala entiende que no toda ejecución de mayores cantidades de trabajo de obra o de servicios corresponde a situaciones extracontractuales. El punto de distinción radica en que lo normal en muchos contratos es la ejecución en mayor cantidad de lo originalmente pactada sin que constituya irregularidad, y que lo anormal lo configura la inexistencia de vínculo contractual en ejecución de las prestaciones. Otras dos sentencias, una del 29 de julio del año 2015, el expediente 35.554, donde comienzan dos criterios que se reiteran en otra sentencia del 9 de marzo del año 2016, el expediente 35.458. En esta última el tema es muy claro, que se dice: es contractual si las actividades adelantadas en exceso de los recursos pactados guardan o no relación de necesidad en punto del cumplimiento del contrato, o si ella corresponde a una extensión natural y obligada de las prestaciones a cargo del contratista. Si respecto de lo ejecutado existe la condición de conexidad y necesidad con la ejecución del objeto contractual para inferir si estamos frente a una prestación contractual. Fíjense que el tema no es menor. ¿Puede el árbitro pronunciarse frente a ese tipo de debates en sede arbitral? ¿Estoy en sede contractual o estoy en sede extracontractual de las discusiones correspondientes? Y finalmente, a partir de esas discusiones, hay unas sentencias muy claras en eventos donde no había vínculo contractual. Acá simplemente les cito dos: el magistrado ponente, el doctor Martín Bermúdez, que nos acompaña, del 4 de mayo del año 2022, una sentencia muy interesante en el sentido de un contrato de mandato donde se establece un tema de cobro de honorarios vía el tema de enriquecimiento sin causa, y donde termina diciéndose por parte del despacho que había la posibilidad de reclamar ese tema vía otra acción. Otra del doctor Alberto Montaña, que también está presente, 1 de marzo del año 2023, el expediente 56.396 frente a prestación de servicios educativos, donde no había vínculo contractual celebrado. Pero fíjense, era que la hipótesis donde se complica el tema, les reitero, es donde hay vínculo contractual. Ya hay una sentencia, que con eso termino, que es la SU 214, acuérdense ustedes, los que la conocen muy bien, a raíz de hechos del alcalde de Cartagena en su momento, que termina con un tema de condena penal y termina interponiendo una acción de tutela ante la Corte Constitucional frente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué complicó un poco la discusión? El tema del numeral 324 de la parte considerativa. Se la leo, es muy corto. ¿Qué se dice? Mereció tema de salvamento de voto del doctor Alejandro Linares, y en ese numeral 324 termina diciéndose: al respecto sea lo primero reiterar que en los contratos de obra pactados por el sistema de precios unitarios, el objeto del contrato está determinado por los ítems previstos en el pliego de condiciones y pactados en el contrato. De modo que las mayores cantidades ejecutadas de los ítems pactados no generan modificación alguna del objeto contractual. Ya acá viene el tema complejo. Por el contrario, los acuerdos dirigidos a agregar un nuevo ítem o actividad no previstos en los pliegos de condiciones o pactados en el contrato, es decir, dirigidos a pactar obras adicionales, tienen el efecto de modificar el objeto contractual, en tanto el objeto del contrato es un elemento de la esencia y por tanto no puede ser modificado sin que el acuerdo degenere en uno diferente. El pacto del nuevo ítem o actividad necesariamente debe suscribirse mediante un contrato nuevo denominado contrato adicional. Entonces, fíjense, si tenemos un tema en arbitraje donde está esta discusión, pues alguien puede decir válidamente: mire, estamos frente a terrenos extracontractuales porque usted ha debido celebrar un contrato para que usted pueda asumir la competencia correspondiente. Esto generó múltiples consultas, María Teresa lo conoce muy bien,
de entidades muy preocupadas y terminamos todos coincidiendo que finalmente estábamos en escenarios de obiter dictum, es decir, temas persuasivos de la Corte Constitucional, pero que finalmente eso no hacía parte de la ratio decidendi de la sentencia correspondiente y por ahí hubo norte. Parte de esa sustentación se basó en la sentencia T-960 del año 2001 de la Corte Constitucional, que se la leo también rápidamente, me quedan 4 minutos, donde se dice: únicamente se forma precedente a partir de la ratio decidendi que resuelve un caso. Así las cosas, las consideraciones generales que hace la Corte, aún en sentencias de unificación, tienen calidad de obiter dictum, que si bien ha de tenerse en cuenta, no vincula directamente al juez. Quería hacerles esas reflexiones porque yo creo que el tema de, y creo que así, según tengo entendido, se está avanzando en esas discusiones frente al tema de enriquecimiento sin causa en sede de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, frente a la sentencia de unificación del año 19 de noviembre del año 2012, pero sería muy importante, y ahí yo creo que la jurisdicción va a tener un papel fundamental en, obviamente, de terminar de darnos claridad en sede arbitral frente a en qué tipo de escenario, de medio de control estaremos frente a los casos en los cuales hay un acuerdo válidamente celebrado, hay necesidad y conexidad con el objeto para hacer temas que alguien puede considerar adicionales, pero donde sería muy interesante que el tema arbitral tuviera claridad en el sentido si estamos en terrenos contractuales o en terrenos extracontractuales para efectos de entrar a decidir los casos correspondientes. Les agradezco mucho, me quedan 2 minutos 24 segundos. Muchas gracias. Gracias, doctor William. Pues realmente nos quedan 17 minutos. Entonces tenemos la oportunidad de hacer una segunda ronda de intervención para que los panelistas hagan una reflexión final o comenten sobre las intervenciones de sus otros copanelistas. ¿Quién quiere empezar? Doctora Mariate. Quiero llevarlos a una pequeña reflexión porque este tema lo tratamos todos, el tema relacionado con la autonomía de la voluntad y con las claridades que debe haber. Yo quiero dejar una preguntita como para que lo miremos, y es el tema que tú tocaste y que de alguna manera William también y María también, y es la incompetencia del árbitro para el acto administrativo. Ahorita oyendo todo esto estaba pensando en una cosa. Uno puede llevar una potestad excepcional a una conciliación, un conflicto proveniente de una potestad excepcional a una conciliación, y la norma claramente dice que lo que uno decida en la conciliación, digamos que, o el pacto, reemplaza pues el conflicto, ¿cierto? Eso no es transigir sobre una potestad excepcional. O sea, si yo llego a conciliar sobre una potestad excepcional, incluso la caducidad, y la conciliación llega a un acuerdo entre las partes, y ese acuerdo reemplaza toda la problemática, pues ahí hay claramente una transacción sobre un acto administrativo de potestad excepcional. Entonces no sé por qué nos rasgamos tanto las vestiduras con el tema ese de la cortapisa del acto administrativo, y lo que nos lleva, que es lo que finalmente yo concluyo, que esa cortapisa del acto administrativo y la transigibilidad no es tal. No es que sea legal, no es que sea real, es más legal de un tema de la sentencia famosa de la Corte Constitucional, que eso no soy yo, ¿no? No me pita nada, que luego se volvió ley y ha seguido machacando. Eso es un punto. Y el segundo, que quiero como volver a comentar,
es la de las cláusulas multimodales. Ese temita está bueno. Ese temita está bueno porque sí, pues la verdad es que se ha dicho mucho de que si hay una cláusula multimodal, porque hay una denegación de justicia y no sé qué, si uno va directamente a la cláusula. Yo me atrevería a compartir un poco la tesis de Fabricio como para discutirla, en el sentido de que en ciertos casos, porque hay otros que definitivamente han abusado y es para buscar la prescripción y buscar, pero en ciertos casos yo sí creo que deberían darle a las entidades la opción de entrar en mecanismos de solución directa de controversias y no alternativa, sino directa de controversias. Gracias, doctora María Teresa. La doctora María Inés nos quiere comentar alguna reflexión final. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, he escuchado muchas cosas y me encantaría comentar varias de ellas. Voy a destacar algunas un poquito, obviar algunas si se quiere, ¿no? Respecto de una primera conversación sobre la responsabilidad de los árbitros, ¿sí? Que se comenzó en el primer discurso sobre la responsabilidad de los árbitros, aclarar un poquito. Como en Argentina yo les había dicho que los árbitros no están nominalmente declarados como quienes ejercen una jurisdicción estatal. Es claro que la responsabilidad es contractual, ¿sí? Y al contrario, lo que se discute es que en Argentina se mantiene una normativa muy amplia que los hace responsables como cualquier responsabilidad contractual, ¿sí? Incluso con organismos de inteligencia. Allí hay porque los árbitros, al ejercer función jurisdiccional y su decisión final tener esa preparación con la sentencia, eventualmente esta sea amplia, no sería demasiado compatible con el ejercicio de la función que están teniendo. Por lo tanto, la discusión que hay en Argentina, como tantos otros países de la región, es el tema de la inmunidad de los árbitros y eventualmente cuál es el límite. Ustedes saben que las normativas más modernas, no las extremas de inmunidad absoluta, pero sí las más modernas se tienden a reconocer inmunidad salvo dolo, ¿sí? La culpa grave en Argentina ya es un concepto que ya se desplazó en la última reforma del Código Civil Comercial, pero hay un tema ahí que creo que abarca toda la región y tiene que ver con una situación bastante difícil respecto de lo que sería la inmunidad de los árbitros y se contratara la levantarse de su responsabilidad. En Argentina, repito, actualmente sigue siendo una responsabilidad amplia contractual, ¿sí? Después, con respecto al tema también que abarca a todos los países, no importa la regulación que tengan, si es que cuando el Estado se somete a arbitraje y lo hace en contratos de derecho administrativo, sometidos a derecho administrativo, puede revisarse la legalidad de los actos administrativos. Es un gran debate, sin duda, las posiciones pueden ser más o menos restrictivas. Yo diría de mayor menor, sobre todo que ustedes tienen una limitación, lo cual es difícil. Lo que sin duda hay que preservar y que iría en contra de la buena fe, negarlo en que pueda resolver una disputa contractual. La disputa que nace dentro de ese contrato, que tiene su objetivo, un actor de arbitraje, debe poder resolverse. Debe poder el tribunal decidir si se cumplió o no se cumplió y la responsabilidad de llegar a ese sin monotonización, ¿sí? Como allí invitaron a un ejercicio que los árbitros hacen para generar unidades, que es distinguir que lo que se está resolviendo es eso y no la legalidad o no de los actos administrativos a través de los cuales eventualmente se inicia el contrato, ¿sí? Yo diría dos cosas. El eje Ferella, en el caso de ustedes, puede ser muy de la referencia del pensamiento de María Teresa, de darle la potestad, si tiene la prohibición de ejercer la forma plena, salvo que esté
Gracias, doctora María Inés. El doctor William se anima a una reflexión final. No, simplemente decirles que esa discusión la motivó inclusive el actual artículo 165 de la ley 1437, donde ustedes pueden entrar a acumular pretensiones como principales y subsidiarias, contractuales y extracontractuales, siempre y cuando sea el mismo juez y el mismo procedimiento. En materia de la directiva, les recomiendo el laudo de la Sociedad Portuaria de Barranquilla del 24 de abril del año 2023, ahí estuvo el doctor Gonzalo Suárez, el doctor Ramiro Saavedra, tú me corriges, el doctor Sontobonte, y hubo una discusión sobre el tema de si se surtió el tema de cumplimiento de la directiva en la designación de uno de los árbitros. Eso es un tema muy interesante para que lo tengan como antecedente. Nada más. Listo, muchas gracias. Doctor Cárdenas, 9:45. Listo. Bueno, muchas gracias a este panel tan interesante que siempre genera muchas inquietudes. Quería hacer un par de comentarios pequeños, simplemente si pueden ayudar algo. Como lo decía María Teresa, la directiva hoy es vista por muchos como una forma de árbitro de parte, pero árbitro de parte del Estado, que terminan los árbitros siendo árbitros del Estado. Por consiguiente, ella recomienda, pues deroguemos las directivas, eso no tiene sentido. Y volveríamos entonces al sistema de la ley, en que los árbitros son de común acuerdo por las partes. Y ahí cabe explorar, y tal vez María Teresa le había oído eso también, que podría explorarse lo que se utiliza en el arbitraje internacional, cuando los dos árbitros deben ser designados por las partes, intercambio de listas. No que la lista sea de una parte, sino que cada parte elabora listas y de allí se escogen los árbitros, que parece un sistema que le da equilibrio a las dos partes. Es una cosa para explorar que incluso en algún evento tal vez María Teresa lo alcanzó a proponer. El otro tema que quería señalar y que me pareció muy interesante lo que dijo María Inés es este. No se ha aclarado el tema del arbitraje en la responsabilidad extracontractual del Estado. Esa discusión ha surgido, incluso algún consejero de Estado en un congreso que se hizo en Cartagena sostuvo que no era posible bajo la ley 1563. Yo siempre he pensado, pero simplemente lo someto a ustedes, que eso es equivocado, porque la tesis de que no cabía el arbitraje en la responsabilidad extracontractual del Estado tenía cabida bajo la ley 80, que preveía el pacto arbitral para los conflictos derivados de los contratos estatales. Pero esas normas de la ley 80 que definían el compromiso, la cláusula compromisoria, fueron derogadas por la ley 1563. Y el único límite que tiene la ley 1563 es que se trate de controversias disponibles. Entonces, claramente, en la responsabilidad extracontractual del Estado podría ser, una materia disponible y por lo mismo arbitrable. Y uno lo que observa en la práctica de los conflictos entre privados, y es bastante común, cláusulas contractuales amplias que dicen todos los conflictos relacionados que guarden relación con el contrato, o sea que allí la forma como está establecido es que incluso podría cobijar, y de hecho ha habido laudos arbitrales que incluyen temas como responsabilidad precontractual, que según la jurisprudencia de la Corte Suprema es una forma de responsabilidad extracontractual. Entonces, ¿por qué no podría eso debatirse en los arbitrajes estatales si la talanquera legal aparentemente ya no existe? Las cláusulas multiparte, me pareció muy interesante lo que dijo Fabricio. Realmente el problema es de acceso a la justicia, pero para eso hay mecanismos de control, muchos mecanismos de control, tanto que una ley puede poner un plazo máximo a los mecanismos de cláusulas escalonadas, de tal manera que ese plazo tiene que ser razonable para que no se ponga en peligro el derecho a acceso a la justicia. Como siempre puede ocurrir que si hay abuso, como de hecho puede haber en muchos casos concretos, por más que la cláusula esté bien redactada, que el juez competente entre a calificar el abuso, el juez competente, el árbitro, para decir, en este caso claro que se puede acudir porque aquí lo que hay es un abuso. Y me acuerdo mucho de un caso que ustedes recuerdan en que estaba pactado un mecanismo de arreglo previo por un
creo que era una amigable composición, si mi memoria no me falla, no se acudió a ella porque se bloqueó el nombramiento al amigable componedor, y el Tribunal Arbitral terminó diciendo, aquí se puede decidir de una vez, porque esa cláusula no pudo operar porque una parte impidió el nombramiento del amigable componedor. Entonces hay que acudir a lo que queda, que es el arbitraje. Entonces estoy de acuerdo con estas reflexiones tan importantes que nos han hecho, y muchísimas gracias por la gran ilustración que nos han brindado.